Voy a hacer una pregunta antes de darles el título de la predicación del día de hoy. Y esta pregunta dice: ¿quiénes éramos sin Cristo? ¿Quiénes éramos sin Cristo? Tal vez aquí nos acompañan corazones que han nacido en cuna cristiana y nunca se han separado del Señor y han vivido una vida completamente apartada para el Señor. Pero vemos otros que no nacimos en una cuna cristiana y que tuvimos la osadía o la mala decisión de llevar una vida sin Él, sin Cristo. Y la pregunta fue justamente para ti, antes que tú conocieras de Cristo, ¿cómo estaba tu vida? Y quiero que me acompañes a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Es importante que traigas tu Biblia, es importante que hoy conozcas tu Biblia, no el celular, tu Biblia. Enamórate de ese libro santo, que es la palabra de Dios, conócela. Ahora que estuvimos allá en Guatemala, llegamos a un lugar realmente muy alejado de la ciudad y no había internet, imposible que hubiera internet. Y lo peor, fallaba mucho la luz. Entonces muchos se quedaron sin celular durante la semana que estuvimos justamente en capacitación los pastores. Hay de aquellos que estaban realmente basados en su teléfono celular. Le sufrieron, la pasaron mal. Y hoy vemos cómo ha creado Satanás una adicción en el teléfono celular. No es un medio para acercarnos hacia la gente que está lejos. No es un medio para acercarnos un poco a conocer un poco de historia, un poco de teología, de ciencias naturales, no sé. Hoy creo que el teléfono celular se ocupa para otras cosas y no necesariamente para la edificación de tu vida. Entonces yo te pido que cuando vengas acá traigas tu Biblia. Y si no tienes Biblia, acércate al pastor, a la esposa del pastor, a algún líder, y te vamos a regalar una Biblia. Es importante que la tengas. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice aquí Pablo quiénes éramos sin Cristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y tú puedes ir agregando muchas de las cosas que tú eras antes: borracho, conflictivo, pleitista, celos. Bueno, puedes ir incrementando un sinnúmero de pecados que antes habitaban justamente y tú los practicabas antes de Cristo. Pero de verdad, hoy vemos una vida completamente distinta a través de Él. ¿Quién dice amén? El título de la predicación te pido que lo anotes. Además de tu Biblia, trae tu cuaderno y una pluma, por favor, y pon atención. El título es: La salvación nunca fue un premio. La salvación nunca fue un premio. Ese es el título de la predicación. Si tú pensabas que la salvación es un premio, estás en un error, estás equivocado. Porque un premio es aquel que se gana por algo que tú hiciste. Tú premias a tu hijo por algo que hizo. Sacó un mejor promedio, pasó a la universidad con un mejor promedio, porque hoy te mantiene al menos como recompensa el cuarto limpio, la casa limpia, la ropa limpia. Hay premio de puntualidad, ¿no? La empresa te premia por tu puntualidad cuando debe ser un hábito. Pero bueno, al final, la salvación no es un premio. Porque nadie de los que estamos aquí, ningún ser humano merece la salvación. Nadie merecemos la salvación. ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos?
aunque no muchos están convencidos. ¿Qué merecemos? El infierno, la muerte eterna. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por el pecado. Y vean lo que dice justamente el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué se manifestó? Su misericordia, su compasión, su bondad, su amor. ¿Para quiénes? ¿Sobre qué base está la salvación? Sobre el amor. Porque de tal manera odió Dios al mundo. ¿Así dice el versículo? ¿Cómo dice? Amó Dios al mundo. Entonces, sobre una base de amor. Y la extensión del amor, ¿cómo se llama? Gracia. Gracia. La extensión del amor es gracia. Porque por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don por medio de la fe. Y esto no de vosotros porque es un don de Dios. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. No por obras. ¿Qué quiere decir? Que no es por un mérito personal, no es por un mérito humano. No hay forma. No hay ninguna obra suficientemente buena que te haga ser salvo. No la hay, no existe. Todo es por gracia, por medio de la fe. Vamos entonces a ese versículo, Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y vamos a ver tres términos, tres palabras, tres aspectos de este versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Hay tres palabras importantes que tenemos que aprender. Primeramente, salvación. Segundo, gracia. Tercero, fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es una dádiva de Dios. Anótala ahí, es importante que tú puedas explicar o definir qué es la salvación. Porque muchas veces hablamos de salvación. Hoy soy salvo, yo te llevo a que tú hoy, a través de Cristo, seas salvo. Dios te quiere dar el regalo de la salvación. Y alguien te puede preguntar, ¿y qué es la salvación? ¿Qué le contestarías? Entonces ponle: salvación es un acto de ser liberado, es un acto de ser liberado, es un acto de ser redimido o rescatado. Esa es la salvación. Un acto donde he sido liberado, he sido redimido, he sido rescatado. ¿De qué? ¿De qué he sido rescatado? ¿De qué he sido redimido? ¿De qué he sido libertado? Justamente de eso. De todo aquello que hoy me está impidiendo caminar con Dios, que es el pecado. Y solamente a través de la salvación es que yo puedo entonces unirme a Dios, unirme a Cristo, entender justamente su palabra. Nadie que no tenga a Cristo en su vida puede entender la palabra. Por eso mucha gente, cuando tú le das una Biblia, lees un versículo, un pasaje, un capítulo, la gente no entiende y dice: no entendí. Hoy no entiendo, hoy la Biblia me da sueño, me aburre, porque no tiene muñequitos. Porque ese corazón todavía no ha nacido de nuevo. Es importante que tú le digas eso.
Te vas a ir durmiendo cada vez en las predicaciones, cada vez que lees la palabra, cada vez que te invitan a los 10 días de oración, te quedas dormido a las 5 de la mañana, solamente estás en línea pero no conectado. Ten mucho cuidado que hagas eso. Si estás a las 5, conéctate, no solamente estás en línea. Lleva en continuidad la oración, estás atento, estás diciendo amén, o estás agregando más cosas que el Espíritu te va diciendo. Pero nadie puede hoy entender la palabra, nadie puede entender las cosas de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Cómo entró el pecado en el hombre? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice aquí Pablo a la iglesia de Dios que está en Roma, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto hoy todos pecan. Justamente esa mala decisión, el haber sido engañados por Satanás y haber desobedecido a Adán, hoy por ello el hombre está sufriendo las consecuencias del pecado, porque ese pecado que fue un pecado de desobediencia. De repente le preguntas a un creyente, ¿cuál fue el pecado? Es que se comió el fruto prohibido. ¿Y cuál es el fruto prohibido? Es una manzana. ¿Y dónde leíste que fue una manzana? Era roja o amarilla. Hay que leer la palabra. Y mucha gente cree que fue la manzana. El enemigo le conviene justamente que sigas pensando que fue una manzana. ¿Y saben lo que dicen algunos? Que esa manzana se llama sexo. Y como tuvieron el sexo a escondidas, entonces fueron ellos entonces expulsados. ¿Es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué necesita? Conocer las Escrituras y quitarse de la ignorancia. Hay mucha gente cristiana que son ignorantes. Y la ignorancia es pecado, porque tienes toda la revelación de Dios aquí puesta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos a ir entendiendo este pasaje. Adán, como representante del hombre, tomó una decisión equivocada, decidió desobedecer a Dios, y esto hasta el día de hoy nos sigue perjudicando, porque a través de esa desobediencia hoy todos los hombres estamos en pecado por nuestro representante Adán. ¿Qué trajo el haber tomado ese fruto prohibido? ¿Cuál fue el resultado de esa desobediencia? La separación, amados, la separación de Dios. Satanás introdujo el pecado introdujo la muerte o la separación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Restaurar nuestra relación con Dios, regresar nuevamente a los principios, a la comunión con Dios. Hoy por el pecado, los pecadores están separados de Dios. Por eso no leen, no pueden leer, no pueden entender la palabra, no pueden mantener una vida santa, apartada para Dios, no pueden, a no ser que tengan en su vida el regalo de la salvación. El que tengas que nacer de nuevo. Dios quiere ponerte un corazón de carne y quitarte el corazón de piedra que tú tuviste desde que naciste.
Hoy somos pecadores desde 4 puntos o desde 4 aspectos de nuestra vida pecaminosa. Hoy somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos. Primer aspecto, hoy somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos. Segundo aspecto, hoy somos pecadores por naturaleza. Hoy somos pecadores no porque pecamos. Hoy somos pecadores por nuestra naturaleza caída, por tu naturaleza caída, por tu antigua naturaleza. ¿Somos qué? Pecadores. ¿Qué tiende tu corazón a hacer? ¿El bien o el mal? ¿El bien o el mal? Es lo que tiende un corazón no regenerado. Tiende a hacer las cosas mal, tiende a mentir, tiende a ser infiel, tiende a engañar, tiende a jugar, tiende a hacer las cosas mal, a matar, a robar, a destruir. Un corazón no regenerado. ¿Por qué pecamos? Porque estamos en un estado de pecado. Cuando tú quieres llevar a alguien a Cristo, cuando tú quieres convertirle a alguien de Cristo, primeramente tienes que hacer que esta persona acepte su condición delante de Dios. ¿Cuál es su condición delante de Dios? Es un pecador, lo tiene que reconocer, para que entonces necesite justamente esa salvación que Dios da. No te preocupes, tú no vas a convencer a esa persona que está en pecado. Eso no nos compete a nosotros. Eso le compete al Espíritu Santo. Él convence de pecado. Nosotros somos el medio, somos los instrumentos que justamente Dios usa para llevar a mucha gente a los pies de Cristo. Y hoy finalmente somos pecadores por imputación de Adán. Hoy pecamos por haber sido, ese pecado se nos imputó a toda la humanidad. Y yo quiero preguntarles hoy, ¿cómo está hoy la humanidad? ¿Cómo ves al mundo? Jóvenes, ¿cómo ves a tus amigos de la escuela? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves hoy? ¿Cómo está hoy mucha gente alrededor de tu colonia? ¿Cómo están en tu trabajo? ¿Cómo están? ¿O cómo estás tú? ¿O cómo está tu casa? Si tú me acompañas a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5 dice así: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Hace cuánto Moisés escribió este pasaje? ¿Hace cuánto fue? Hace miles de años. ¿Qué quiere decir? Que si tú pones esta película, esta fotografía y la llevas a hoy, al contexto del día de hoy, a la cosmovisión que estamos hoy viendo, la pregunta sería, ¿es totalmente diferente o es igual? ¿Es diferente o es igual? ¿O es diferente o es peor? Porque también Cristo lo dijo, que la maldad se iba ¿a qué? A multiplicar. Entonces quiere decir que no vamos a ver un mundo mejor. Vamos a encontrarnos un mundo peor, diría mi abuelita, ¿no? Pero entonces la pregunta, ¿qué hago yo aquí entonces aquí en la tierra? ¿Dejo que las cosas sucedan? ¿Dejo que las cosas sigan? ¿O por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Con qué plan? Por eso estás aquí. Por eso estás justamente el día de hoy aquí. Porque cuando alguien sabe el propósito, el plan, el objetivo, la encomienda, la comisión que Dios ya dio
a su iglesia, o que Cristo ya dio su iglesia, entonces sabes para qué está siendo hoy usado en este mundo, en este trabajo, en esa escuela, en esa casa, en esta iglesia. Porque todo está dentro, todos somos parte de su propósito. Todos, no solamente Agua de Vida, toda la iglesia está dentro del propósito ¿de quién? De Dios, de Dios. Entonces, justamente por ese pecado, justamente por el pecado, y ese pecado, la gente que hoy practica el pecado, está incapacitada de entender las cosas de Dios. ¿Está qué? Incapacitada, está lesionada. Y tengo que estarles repitiendo una y otra vez: deja de estar peleando con tu esposa, deja de estar peleando con tu esposo, deja de estar peleando con tus hijos. Si ellos no tienen a Cristo, están incapacitados. Tienes incapacitados en casa de manera espiritual. Tú pides, tú exiges, tú demandas un cambio en ese corazón. Pero si ese corazón está desconectado completamente de Cristo, la pregunta es: ¿cómo te va a entender? ¿Cómo es que tú esperas un cambio de Él cuando está desconectado con la fuente de vida? ¿Cómo? Y lo único que estás haciendo es lastimar más esa relación. Tienes una persona que está en una silla de ruedas y constantemente te enojas porque no te ayuda a hacer qué hacer. Y la ofendes y la regañas y casi la golpeas. ¿Y quién está mal? ¿El que está en la silla de ruedas o yo que estoy demandando que me ayude a hacer qué hacer? ¿Cuántas veces haces lo mismo con tus hijos? ¿Cuánto lo haces con tu esposo, con tu esposa? Y lo quieres, y le quieres hablar, y le quieres tratar como alguien que realmente está dentro de el reino de Dios, que ya nació de nuevo. ¿Cómo te va a entender? El hombre natural, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. Tiene que discernirlas espiritualmente. Primera de Corintios 2:14, ahí lo dice. Deja de estar luchando, deja de estar juzgando, deja de estar forzando una cosa que no te compete a ti, ni tampoco es el tiempo tuyo, es el tiempo o son los horarios de Dios. ¿Quién lo cree? La salvación nunca fue un premio, amados. La salvación se recibe por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Querer acercarse a Dios? ¿Crear religiones? ¿Crear medios del hombre para acercarse a Dios? ¿Lo ha hecho el hombre? ¿O por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantas filosofías, tantas doctrinas? Porque el hombre quiere acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado justamente como criatura para tener una comunión con su Creador. Ese fue el principio original. Pero el pecado vino a deformar toda esa situación. Y por eso el pecado no te va a poder permitir acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque está separado de Él. Miren, vamos a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos al versículo 9. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Dice así: ¿qué pues? Está hablando Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a quién? A los gentiles. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado.
como está escrito, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que todos somos pecadores delante de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay. ¿Qué significa la palabra? No hay. Pues no hay. No le busques otra definición. No hay, no se puede. Imposible. No hay quien entienda. ¿Y tú quieres que alguien entienda cuando no tiene justamente salvación en su vida? ¿Quién está mal? ¿Quién está en un error? ¿Quién está equivocado? Sigo leyendo. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No lo hay por el pecado que mora en él. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es un buen versículo para aquellos que de repente dicen, es que yo soy bueno, yo hago cosas buenas, es que yo hago que mi casa funcione, yo proveo, doy para la escuela, comida, vestido, viajes, ropa, todo, soy una persona buena, no tengo conflictos ni con el vecino, ayudo a la gente pobre, soy bueno. ¿Qué le dirías? Adelante, bien, buen y siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Entra al gozo de tu Señor. ¿Eso lo dirías? ¿Sí o no? No. Simplemente dirías, aún la gente buena como tú se va al infierno. Mucha gente se asusta cuando tú dices, ¿pero cómo? ¿No escuchó que no le hago nada a nadie? ¿Qué le dices? Ay, sí es cierto. No, pues sí, ¿verdad? No, pues ya perdiste, ya hablando el diablo. Aún con tú seas con tus buenas obras, te vas al infierno. Porque la salvación no es por obras, sino por fe. O por gracia, por medio de la fe, mejor dicho. Ahí tienes que enseñar justamente a esas personas que se sienten buenas. Y aquí dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es hoy la humanidad. La gente que hoy no tiene salvación en su vida está pasando justamente por esta situación. Porque no tienen a Cristo. Porque no se han conectado con Cristo. Porque no viven justamente al Hijo de Dios. Es muy importante que nosotros hoy entendamos esta parte del mensaje. La salvación nunca fue un premio. No merecíamos la salvación, amados. Pero Dios le plació, Dios quiso. Y ya vimos justamente eso. Si tú me sigues acompañando, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Justamente por la ley, todos estamos en juicio delante de Dios, por la ley, porque conociendo la ley, se conoce ¿qué? El pecado, muy bien, el pecado. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la pregunta es, ¿para toda esta gente hay esperanza? Claro que la hay. Y por eso justamente Dios te eligió. Y por eso justamente Dios te escogió. Para que tú
hables de la esperanza viva que él puede tener si él cree en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Mucha gente dice creer y eso no te hace ser salvo. Hay mucha gente que tú puedes decirle, ¿tú crees en Cristo? Y te dicen, sí. ¿Crees en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Qué te dicen? Sí. ¿Tú crees que Él vino hace 2000 años, vino justamente a morir en la cruz por la humanidad para salvarnos del pecado? Y te dicen, sí. Y yo pregunto, ¿por ese conocimiento tienen una vida eterna? No. ¿Y saben cuánta gente vive en ese engaño? Porque sabe simplemente a qué vino Cristo, quién es Cristo. Eso no basta. Eso no basta. Tú tienes que aprender a que la única manera que tú asegures tu salvación es que tu vida esté apartada para Dios en completa restauración continua y constante durante en este mundo. No hay otra forma de demostrar eso en nuestra vida cristiana. Porque intelectualmente hay mucha gente que es muy intelectual y te puede dar una clase de Biblia y sabe quién es Cristo y qué es la Biblia. Hay mucha gente que lo sabe y te lo puede dar. Pero ¿cuál es el problema de esos hermanos? Que están engañados porque no viven justamente la palabra, no viven a Cristo. Regresamos nuevamente a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Lo voy a volver a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? Ya dijimos que es la extensión, es una extensión del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una extensión del amor, es la gracia. Anótalo, por favor. Viene del griego charis. La palabra gracia viene del griego charis, que significa favor, significa bendición, significa bondad. Es lo que significa la palabra charis, que es gracia. Hoy yo te pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Quién es la gracia? Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la gracia? ¿Quién es gracia? Eso es muy importante. Nuevamente Dios nos lleva y nos apunta ¿a quién? A Cristo. Amén, a Cristo. Nosotros hoy tenemos que aprender a vivir bajo la gracia. No estés tan seguro que es tu capacidad, que es tu inteligencia, que es tu escuela, que es tu título. No es eso. No son las influencias que tú tienes. No es la gente. No son tus capacidades. Es la gracia de Dios. Si tú respiras, si tú te mueves, si tú caminas, si tú te alimentas, si tú vives, solo es por su gracia.
Ya acordámonos que lo que merecemos, lo que sí merecemos es la muerte, pero por su gracia somos salvos. Por su gracia vivimos. Por su gracia nos movemos. Hoy vivimos bajo la gracia y llegamos al reino por gracia. Y saldremos de este mundo por gracia y estaremos con Él por gracia. Tienes que aprender eso. No eres tú, es Cristo. Si tú logras entender esto, amado, créeme lo que entonces tu corazón va a estar conectado con Él, con el Dios de la gracia. Y aquí quiero que tú me acompañes a lo que dijo el apóstol Pedro, capítulo 5, primera carta. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo te llamó Dios? ¿Cómo te llamó Dios? Aquí dice, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, cuando ves tú y lees por un poco de tiempo, no creas que es una semana, no creas que es un mes, no creas que es un año o varios años. Cuando tú lees a fin, después que hayas padecido por un poco de tiempo, significa toda tu vida. Pero pastor, aquí dice por un poco de tiempo. Sí, comparado con la eternidad es poco tiempo. Ay, no me diga eso. Pues sí, es así. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta padecer? Pero con Cristo está aparejado justamente eso, porque Él padeció. Y después de eso, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Solamente es a través de Cristo. No hay más. El Dios de gracia nos llamó a su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y después de que hayamos padecido por un poco tiempo, Él mismo, dice aquí la palabra, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y en este versículo, desde que yo lo leí hace muchos años, tocó mi corazón. No eres tú, amados, es la gracia de Dios. Y eso tienes que aprender, tienes que vivir bajo la gracia de Dios. Y mucha gente no sabe qué es vivir bajo la gracia, y por eso está afligida, y está en zozobra, y está afanada, y está preocupada. No eres tú, es el Señor. La gracia no tiene limitaciones, es tan rica que enriquece a cada corazón. ¿Quién lo cree? Yo te invito a que realmente hoy, si no entiendes hoy la gracia, dile a Dios que te abre el entendimiento y te lo va a abrir para que entiendas que es la gracia de Dios. Y entonces bajo esa gracia vivas, respires, te muevas, disfrutes tu matrimonio, disfrutes tu familia, disfrutes tu trabajo, disfrutes tu iglesia, te disfrutes tú mismo. Creo que están dormidos. Es muy temprano, no me asusten. Apenas estamos empezando el tentempié. Regresamos nuevamente a Efesios, capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? A ver, quiero nomás corregir algo, porque de repente usamos versículos fuera de contexto.
Y tenemos que aprender a usar los versículos en el contexto. Y mucha gente piensa que la Biblia es un libro de definiciones. La Biblia es un libro de formación, no de información. A través de la Biblia Dios te va formando el carácter de Cristo. A través de la palabra. Somos limpiados, somos fortalecidos, somos consolados, somos amados, somos enseñados a través de ella. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? Entonces, quiero nomás un paréntesis. Vamos a lo que mucha gente toma como definición. Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Me dicen, ¿qué es la fe? Es la certeza, Hebreos 11.1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición de fe. ¿Y tú qué dices? No es una definición, es una experiencia. Tú tienes que experimentar este tipo de fe en tu vida. Que tengas la plena certeza de algo que tú no ves, pero que estás seguro que Dios la va a proveer en el tiempo de Dios. Y entonces vas a dejar de estar preocupado, de estar afanado. Es que el trabajo, es que el dinero, es que aquello, la colegiatura, es que los niños, los tenis, estamos en inscripciones, y le empieza a poner a cargar tantas cosas a tu mente que terminas no creyendo a Dios y queriéndolo ayudar. Otro error. ¿Cuánta gente le quiere ayudar a Dios? Cuando Dios no necesita ser ayudado, porque es Dios, es el Todopoderoso, amados. Dios todo lo puede, con o sin ti. Porque mucha gente, no, es que Dios me escogió para mantenerte esposa. Te recuerdo que es un Dios de viudas, para que no te creas tanto. Bueno, para los niños, pues Dios me puso ahí. No, es un Dios de huérfanos. Sáquese para allá. O sea, mucha gente piensa que es uno, y no, es el Señor a través de uno, es diferente. La provisión viene de lo alto, no de mí. No es mi jefe, no es mi empresa, es el Señor por su gracia. Es lo que quiero yo transmitirles a ustedes. Si tienes a alguien de compañero como esposo, de compañera como esposa, fue por la gracia de Dios. Simplemente por su gracia. Ay, pastor, pero si supiera que ahí le encargo el esposito que me tocó. Bueno, hay que preguntarle a Dios, ¿no? Pregúntale a Dios cómo eres tú. Porque es muy fácil decir, es que el esposito que tú me enviaste, el que tú me escogiste, ni siquiera te escogió Él. Ahí estabas tú de... No, ¿para qué te digo? ¿No? ¿Te fue mal? Eres tú, Señor. ¿Te fue bien? Es que yo soy bien bueno para escoger. O sea, nunca Dios te va a llevar la gloria. Tenemos que aprender eso, amados. Entonces, la fe que habla Hebreos es una experiencia. Yo tengo que estar completamente seguro de aquello que no veo. Pero en el tiempo de Dios lo voy a tener. Ahora, también tengo que entender que Dios es un Dios soberano y tiene Él la última palabra. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son los tuyos. ¿Quién lo dijo? Dios. A través del profeta Isaías. Muy bien. Se ve que lees la Biblia. Muy bien, me da mucho gusto. Entonces, ¿qué es la fe? La fe viene del griego pistis. Y fíjense lo que significa la palabra fe. Anótalo, por favor. Credibilidad. Significa convicción. Significa veracidad en Dios. Significa confianza en Cristo. Eso es la fe. Y yo te pregunto, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en la veracidad de Dios? ¿Cuántos tipos de fe hay? Muchas. Hay muchos tipos de fe, ¿cierto? Yo creo en mi esposa. ¿Tú crees en tu esposa? Ya somos dos. Creo en mis hijos.
creo en mi jefe, creo en mi amigo, creo en mi carro, pero esa fe no te salva. La única fe que te salva es la fe salvadora en Cristo Jesús. Es la única. Y esa fe, ya lo leímos, ¿cierto? La fe no la puedo producir yo, ¿cierto? Todo está bajo control, no se preocupen. Dios tiene todo bajo control. No se asusten, tranquilo. Si Dios te quiere llamar, no va a usar un ruidito de esto. No va a decir, vente para acá y te vas. La fe es un don. Entonces quiere decir que el hombre no tiene nada que ver con la fe. La fe es un don, es un regalo. Y es un regalo de parte de Dios. Es una dádiva de Dios. ¿Cómo logro tener esa fe entonces, pastor? Pues vete a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí vamos a Romanos, capítulo 10. Pero quiero que me acompañes al versículo 16 primeramente. Quiero que vayamos al versículo 16 del capítulo 10 de Romanos. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo voy a decir con una sola palabra: Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, porque el Evangelio, ¿cuál es su mensaje? Cristo, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Es el Evangelio. Y aquí dice Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el problema de los judíos? ¿Cuál fue el problema de los fariseos? ¿Cuál fue el problema de los sacerdotes? ¿Cuál fue el problema de los escribas? ¿Cuál fue el problema de los romanos? Que no creyeron en el Evangelio, no creyeron en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, no creyeron. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaba Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo dijo? Primero lo dijo Juan el Bautista, cuando estaba preparando el camino de Jesús, y luego después dice que cuando Jesús empezó a predicar, su primera predicación fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando Jesús? Del mismo. ¿Cuál es el problema de muchos? Que no han creído. ¿En quién? En Cristo. No han creído en el mensaje. No han creído en el Evangelio de la gracia, en el mensaje de gracia, en el mensaje de salvación. Si tú me acompañas al versículo siguiente, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo entonces se activa la fe? ¿Cómo es que llega la fe en aquella persona que no la tiene? Por el oír, por el escuchar. ¿Qué? El mensaje que Cristo tiene para ti. Si tú lo quieres resumir de esta manera, es así, es correcto. La fe es por el oír. ¿Qué? El mensaje que Cristo tiene para ti. Y el mensaje que tiene Cristo es un mensaje de salvación. ¿Me estás entendiendo? Entonces no estés orando porque Dios cambie la actitud de tu esposo, de tu esposa, que sea más humano, que sea una persona diferente. Es una oración equívoca, errónea. Ora por su salvación. Y la misma salvación le va a llevar a un cambio. ¿A un cambio? Y si cambia la mente, ¿qué cambia? Tu forma de vida. ¿Lo entendimos? Es eso, amados. Es justamente ese es el mensaje. La salvación nunca fue un premio, fue un regalo de parte de Dios, y fue por gracia. Amén.
Si tú me acompañas aquí mismo, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para... ¿Cómo puedes tú llevar a alguien a Cristo? Hay que darle el plan de salvación, pastor. Y nos llenamos de planes de salvación y le dices, lee y óralo, repítelo y vas a ser salvo, tú y tu casa. ¿Es así? ¿Es así? ¿Verdad que no? Porque el mensaje se recibe por el oír. ¿Y el oír qué? El mensaje de Cristo. No quiere decir que esté mal, porque habrá gente que lo sigue haciendo. Está bien. Pero sabe una cosa, que lo que lo va a llevar a tener salvación es el mensaje del Evangelio, no el que repita una oración que tú le digas que repita. Él lo está repitiendo por cortesía, por amabilidad, porque está bien, tú me estás invitando a hacerlo, pero no por fe. Porque tiene que escuchar el Evangelio para que esa fe se active en su vida. ¿Entendiste? Hay mucha gente que está aquí en esta iglesia y nunca le di el plan de salvación. Lo que le di fue Evangelio, lo que le di fue Cristo. Y ahí tenemos varios ejemplos. En Hechos tenemos varios ejemplos. Pero voy a mencionar uno de los evangelios, donde Cristo está crucificado con dos ladrones, con dos malhechores. Y dicen algunos evangelios que ambos se burlaban de Cristo. Y si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. En otro evangelio dice que solamente uno de ellos se burlaba. Y no es que se contradiga uno con otro, simplemente es que sí, efectivamente, cuando ellos estaban crucificados, seguramente los dos se burlaban de Cristo, como tú y como yo, nos burlamos de Él antes de que nuestras rodillas se doblaran delante de Él. Tú te burlabas, yo me burlaba, yo me reía, tú te reías, tú no creías, yo tampoco creía. Pero algo pasó en el corazón de uno de ellos, porque seguramente ya había conocido quién era Cristo, quién era Jesús. Y él confesó su pecado. Oye, la verdad, esto lo merecemos por nuestras fechorías, por las cosas que hemos hecho mal, pero nunca hizo un mal. Está pagando algo injusto. Acuérdate de mí cuando tú estés en el paraíso, en el cielo. Eso fue lo que dijo él. Eso fue lo que oró él. Y Jesús dijo, a ver, repite conmigo, di, Señor, soy un pecador. ¿Dijo eso Jesús? Él confesó su pecado, él confesó quién era Cristo, él sabía que cuando estaba a un lado era su Salvador, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo dijo, él lo sentía en su corazón. Y por eso, ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Su fe. Su fe. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Contestó así Jesús por la fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Y una fe que te salve, una fe correcta en tu vida. Si vas a orar, ora con fe. Asegúrate que esa oración esté cargada de fe, si no, no va a llegar al Señor. Hay mucha gente que está, ore, y hoy es que Dios no me escucha, y es que Dios ya se tardó, y es que Dios, a ver, ¿estás orando con fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Tú estás seguro que Dios va a hacer algo? ¿Sí o no? Sí. Luego entonces tienes que esperar el tiempo. Los horarios de Dios son perfectos. ¿Quién lo cree? Luego entonces, ¿qué necesitas? Paciencia. ¿Y si Dios no te contesta? Si Dios no te contesta, pues ya te contestó. Ya te contestó. Ah, pero tú esperas un sí. Tú esperas un no. También Dios te dice, y puede guardar silencio, ya te contestó.
Y no por eso vas a dejar de orar. Eso es fe, amados. Hoy andamos por fe, no por vista. Y aunque las circunstancias de tu matrimonio, aunque las circunstancias de tu vida, aunque las circunstancias económicas, aunque las circunstancias de tu salud te estén agobiando, confía. Confía. Él es fiel. Él es fiel y justo, amados. Él prometió que nunca te iba a dejar. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué son todos los días? Y le agregó hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? Luego entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué permites que el enemigo te llene de confusión, temor y miedo tu mente? ¿Por qué se lo permites? Hoy tenemos que aprender de manera diferente cómo llevar un cristianismo, pero un cristianismo que realmente glorifique y honre a Cristo. Mucha gente espera cambiar su vida. Y mucha gente dice, es que yo quiero cambiar, quiero cambiar. Aquí no se trata de querer, sino de obedecer. Si me amáis, ¿me lo puedes poner, por favor? ¿Qué es lo que le falta hoy a la iglesia? Primero, despertar. Y segundo, activarse. Pónganse a estudiar. Y estudien de verdad, con mucha conciencia. Orando a Dios que les dé el entendimiento necesario para entender su palabra. Si no, vas a vivir toda tu vida frustrada. Es que quiero cambiar, pero hay un versículo que dice, si me amáis, ¿qué dice? Obedéceme. Quiere decir entonces que el amor a Cristo está ligado ¿a qué? A la obediencia, amados. Y si yo le creo a Cristo, entonces quiere decir que Cristo, la fe en Él, mi fe puesta en Él, tiene que haber amor y obediencia. Si no, entonces no estoy amando correctamente y no va a pasar nada en tu vida, aunque tú lo quieras. Hay mucha gente que tiene orando muchas cosas, tiempo atrás, orando algo, lo que sea, orando, y no ha recibido respuesta. Pero te voy a decir una de las razones por qué no ha recibido respuesta. Voy a dar un ejemplo. A mí me gusta el alcohol, mucho. Y le pido a Dios que me lo quite, que me saque del alcoholismo. Y lloro y le clamo y le digo, yo quiero que me lo quites. Y tengo años que no me lo quite el Señor. La pregunta es ¿por qué? Porque lo he dicho con palabras. Mi boca es la que he dicho, Señor, quítame el alcohol, pero mi corazón lo retiene ahí, lo sigue gustando. Todo pecado en el cual tú estás viviendo, tendría que tu corazón sacarlo, de estar decidido sacarlo de ese lugar. Entonces Dios va a orar. No hay otra forma. No hay otra forma. Si tu corazón no le está hablando a Dios de todo lo que tú estás pidiendo, en vano estás orando, en vano estás leyendo, en vano estás viniendo los domingos. Dios no es un Dios de caprichos. Dios no es un Dios de contentillo. Dios es un Dios de obediencia. Es un Dios de fe. Es un Dios de compromiso. Es un Dios de humildad y mansedumbre. ¿Quién dice amén? Entonces medita hoy en tus caminos. Medita cómo estás hoy tomando la salvación. No sea que a lo mejor no hay salvación en tu vida, has vivido engañado durante mucho tiempo. Y aquí es donde tú dices, Señor, quiero escuchar ese mensaje de salvación, ese mensaje de la gracia. Haz que retumbe en mi corazón, en mis oídos, porque quiero realmente hoy ser salvo, tener un lugar en la eternidad contigo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, este día, Señor, estoy delante de ti. Y lo puedo decir con vergüenza, Señor.
Tal vez tengo mucho tiempo de conocerte o de saber que te conozco o creer que te conozco, Señor, y creo que he vivido engañado. Tengo mucho tiempo leyendo tu palabra. Tengo mucho tiempo compartiéndote a ti, pero la verdad, nunca he estado conectado contigo. Mi corazón nunca ha estado conectado con el tuyo. Y me siento avergonzado, me siento mal, porque he dejado pasar los mejores momentos de mi vida de no poderte servir por el engaño que hoy estaba en mi vida, estaba en mi corazón. Padre mío, yo ruego por cada corazón hoy arrepentido. Oro por aquellos corazones que están arrepentidos de haber creído que había salvación en su vida y que realmente hoy no han crecido, no ha habido un crecimiento en ella y se han mantenido simplemente caminando a distancia, separados de ti. Oro porque esos corazones, Señor, sean consolados, que esos corazones sean alentados. Hazles sentir, Señor, que son perdonados y que tú les tienes una mejor vida contigo. Hazles sentir que eres tú la fuente de vida. Eres tú quien prometió el perdón de pecados y la vida eterna. Eres tú el que murió en la cruz y a través de tu sangre preciosa hemos sido salvados. Hoy oro por esos corazones, Señor. Pero también oro por aquellos que han creído y que son salvos y que hoy no se cansan de caminar contigo, no se cansan de estar aprendiendo más de ti, no se cansan de estar hoy dispuestos, preparados para toda buena obra. Aliéntalos, fortalécelos, consuélalos, Señor. Porque también aquellos que estamos seguros de tu existencia en nuestra vida, nos cansamos y a veces flaqueamos y a veces nuestra fe se debilita. Oramos por esos corazones para que nuevamente avives el fuego que hay en ellos. Sé tú, Señor, en cada corazón. Sé tú, Señor, en cada matrimonio. Sé tú, Señor, en cada familia, en cada joven, en cada varón, en cada mujer. Solamente tú, Señor. Bendice este tiempo de tu mensaje, este tiempo de tu presencia. Bendice, Señor, este lugar, que este lugar sea plenamente consagrado a ti, que solo se hable de tu verdad, que solo se hable de ti y que sea realmente un lugar seguro, un lugar donde sea columna y baluarte de la verdad, tu iglesia, Señor. Gracias nuevamente, mi Dios, por tu misericordia. Gracias por lo que hoy me permitiste escuchar. Gracias por los que hoy se están comprometiendo en buscarte con mayor compromiso, con mayor responsabilidad, con mayor entrega, pero sobre todo con mayor amor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.